El siguiente programa es para todos. Bueno, a continuación damos paso a la ponencia titulada Cale el de Andes. Habla sobre Gonzalo Arango. Como ponente, el escritor Juan Carlos Vélez Escobar, muy conocido acá en Andes como Cale. Y lo acompañan un agradecimiento también muy especial a Gabriel Ramírez, Daniel Felipe Izaza, Cristian Hoyos y Juan Guillermo Velázquez. Buenas noches. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este nombre y este pueblo y la amistad que nos une y el amor por la cultura. Muchas gracias a los presentes y espero que sea una noche agradable donde revivamos en nuestro corazón y en nuestra mente a uno de los hombres más importantes de nuestra historia. Que Gonzalo Arango cumpla 41 años de muerto tal vez no sea el motivo más importante para reunirnos hoy a hablar y escuchar hablar acerca de uno de los nombres más escuchados por las personas de Andes, aunque la mayoría de los andinos ni lo han oído mentar, porque el nombre de Gonzalo Arango, el de Andes, sí es muy aludido, muy mentado, muy mencionado en muchas latitudes del mundo, pero de igual manera es un nombre muy desconocido para los propios andinos. Algunos que afirman haberlo conocido o al menos haberlo distinguido en Andes, dicen que lo vieron en el río San Juan fumando marihuana, gritando discursos del Indio Uribe y otros proscritos y leyendo por ahí en Charcomanso, en el San Francisco o en las piedras de los chisperos del colegio, en pelota, bueno, no en pelota del todo, pero sí solamente ataviado con una pañoleta. Algunos otros, más viejos, afirman haberlo conocido siendo un niño, cargando mercados en canastos que se terciaba la espalda para gente pobre del pueblo, pobres vergonzantes a los que doña Nena, la mamá de Gonzalo Arango, ayudaba y amparaba silenciosamente. En 1993 fui de colegio en colegio. Bueno, realmente había un solo colegio con dos sedes, el Liceo Juan de Dios Uribe y la sede María Auxiliadora. Contándole a los chicos de cada grupo o en pleno, todos en el patio, que iba a traer los restos de Gonzalo Arango y a todos les parecía una bacanería, pero en realidad no entendían de qué se trataba, no sabían quién era Gonzalo Arango y estoy seguro les importaba un bledo. Les importaba un bledo Gonzalo Arango, el nadaísmo, el colegio o nada. Porque a uno, en la deliciosa época del bachillerato, le importa un bledo casi todo, y más si tiene que ver con literatura, con momias prostáticas que habían escrito un montón de mierda. Bueno, cuando fui a dar la importante noticia, recuerdo que en un colegio de los visitados, solamente un chico de los 1300 que en él estudiaban sabían quién era Gonzalo Arango, mientras otro joven de la misma institución, no tan bien informado como el anterior, afirmaba que Gonzalo Arango era el fundador de Andes. Mi vida. Nací en un pueblo sin gloria que se hará famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia.
No tengo títulos ni menciones de honor. Estuve a punto de ser abogado, pero cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según los astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde y a mi vida una razón de vivir entre los signos apocalípticos y nihilistas de mi tiempo. Pienso que la sociedad en sus períodos de crisis levanta mitos para no dejar hundir el prestigio del espíritu. Yo nací para llenar la ausencia de valores mientras se restablece el equilibrio y retorna cierta sensibilidad abatida por el materialismo y el griterío del tumulto. No creo en casi nada, pero creo en la vida. Pertenezco a la familia de aquellos espíritus que, según Nietzsche, salen en busca de la verdad y regresan enarbolando la túnica de una mujer. Escribo por vanidad, por ocio, por libertinaje y en una razón secreta de mi ser, por masoquismo. No he hecho casi nada para estar tan viejo. A mi edad, Cristo estaba a punto de ser colgado de la cruz y Rimbaud ya traficaba con armas en Abisinia después de revolucionar la poesía y escupirla en mitad de su rostro. Pero he vivido, como dicen modestamente los pesimistas, aunque en mi caso sería más exacto decir, he amado. Miro crecer la hierba y retirarse las mareas, siento el susurro del universo dentro de mi alma y las caricias del amor en mi carne. Para quejarme, tendría que estar muerto. Siguiendo con el 93, el 16 de octubre de ese año, J. Mario Arbeláez se dirigió desde el púlpito del templo principal de Andes a cientos de feligreses y otros no tan feligreses y pidió el notable nadaísta que se canonizara a Gonzalo Arango, que ya había hecho los 3 milagros que exigía la Santa Madre Iglesia para tal efecto. Todos quedamos estupefactos. Desde el monseñor que ofrecía la Eucaristía con la que se daba la bienvenida a Andes a las últimas cenizas que el fundador y enterrador del nadaísmo quedaban como testimonio de su paso corpóreo por este mundo, que ese día eran repatriadas a su pueblo natal en pomposa ceremonia, pasando por 7 u 8 hermanos y hermanas del homenajeado, todos venerables ancianos, sobrinos, primos, amigos, conocedores y desconocedores del personaje, hasta un lustrabotas que estaba en misa porque alguien le había dicho que el difunto era un man muy teso, un escritor famoso nacido en Andes que hasta vareta había fumado en los charcos del río San Juan. Esto exacerbó la curiosidad y admiración del embolador hacia ese man tan teso, por lo que decidió dedicarle la misita y engrandecer con su presencia el importante y solemne acto. Ese mismo día, en el acontecimiento más importante en la cultura del municipio de Andes, ante más de 200 invitados al almuerzo especial que se ofreció para familiares y amigos del difunto homenajeado, los blancos del pueblo, el alcalde, el monseñor, periodistas, políticos y uno que otro pato que nunca supe cómo lograron colarse, el mismo J. Mario tomó el micrófono, reclamó atención, interrumpió todas las conversaciones y leyó. Testamento de Gonzalo Arango. Fui irreverente y eficaz en mi tarea de proclamar el desastre, el terror, la ausencia de sentido, y por cumplir la voluntad satánica fui condecorado con las rosas de la lujuria y la locura. Que mi lápida sea la de un monstruo, no se asomen a mi tumba, granujas, no peregrinen sobre mi cadáver. Mi apelación al olvido es cuestión de dignidad estética. Sobre todo, no babearse, no moquear, no orar, no mear sobre mi tumba. Nada de ofrenda floral, no es manera de venerar al trágico y al guerrero. Mi gloria solo puede ser celebrada con el canto, la danza, la orgía, la embriaguez. Otra vez quedamos boquiabiertos,
pensar que acababa de pedir la canonización de su venerado profeta. No sé si los que seríamos llamados por Gonzalo Arango granujas, que estamos reunidos en este momento hablando y escuchando hablar sobre él, lo que hacemos sea asomarnos sobre su tumba, o peregrinar sobre su cadáver, o babearnos, o moquear, o mearnos, o estaremos orando por su almita de poeta maldito, de maldito poeta ateo, o fervientemente creyente. Espero que no, pero si resulta que sí, pues no sé. Lo que sí sé es que ante auditorios repletos, señores muy importantes de las letras, la academia y la cultura de nuestro país y de afuera, entre ellos los nadaístas de la Plana Mayor, se han parado a hablar acerca de Gonzalo Arango, el nadaísta, y han exaltado su nombre o lo han acribillado con las balas del desprecio literario o personal. Es un honor para mí, que no tengo títulos, ni premios, ni distinciones, ni menciones de honor, solo con algunas páginas publicadas, el bachillerato como único grado recibido, estar ante ustedes, hablándoles no solo de Gonzalo Arango, sino de Gonzalo Arango el de Andes, del que hubo antes, durante y después del nadaísmo, y tampoco de ese Gonzalo Arango que es casi un mito, mostrado en ocasiones en anécdotas contadas chistosamente por sus camaradas y por otros no tan camaradas. El mismo J. Mario, del que hablamos, ha deleitado al respetable público aquí en Andes y en muchos otros lugares con su amena y a veces divertida charla con la que ilustra la vida de su Gonzalito, y entre anécdotas nos narra, por ejemplo, el cuento de la hostia pisoteada, de acuerdo con el cual los nadaístas de Medellín en 1961 cometieron sacrilegio al pisotear la hostia en un importante evento de las juventudes cristianas. Y sigue contándonos Jota que años después, conversando con su amigo y compañero del nadaísmo, tal vez el más maldito de los poetas malditos de Colombia, al menos del nadaísmo, Darío Lemos, ya en su silla de rueda, o más bien en su pedazo de silla de ruedas en el que se arrastraba por las calles céntricas de Medellín o en los patios de la cárcel La Ladera, ambas piernas amputadas, le había preguntado que si las paticas se le habrían podrido por haber pisoteado la hostia. A lo que el amputado poeta le había respondido que él no creía que esa huevonada fuera tan infecciosa. Con el tiempo supe a ciencia cierta que la tal huevonada no había sido la causante de la amputación, porque el tal pisoteo no había sucedido. Lo supe al escuchar otra versión de la historia de la hostia profanada, la de Alberto Aguirre. Los nadaístas llegaron hasta el presbiterio, donde diversos sacerdotes repartían la comunión. Se acercaron en igual silencio y comulgaron uno a uno. Al instante estalló así como una conflagración, un griterio histérico y el grito unánime, repetido, monocorde. Mancillaron la Sagrada Eucaristía, mancillaron la Sagrada Eucaristía. Fue un grito unánime la acusación, sin respaldo en testimonio directo, brotada solo del fanatismo, que al recibir la hostia los nadaístas se la habían sacado de la boca, arrojándola al suelo y pisoteándola. Era una masa amarrada por el dolor ante el agravio recibido. Más de 1000 jóvenes requisando cada centímetro del suelo, cada resquicio por las aceras, por un parquecito aledaño, frente al seminario, ayudados de fósforos, lamparitas de mano, velas. Avanzaba la madrugada, pero los jóvenes no cesaban en su búsqueda ansiosa. De repente, cuando ya se anunciaba la luz del alba, en el costado de la carrera de Venezuela, que bordea la catedral, diagonal al seminario, un joven exclamó: ¡La encontré! ¡La encontré! Y fue un clamor de victoria, un grito unánime como de resurrección. El joven Luis Javier Arbeláez, 16 años, declaró días después ante la inspección que había guardado la hostia dentro de una libretica y contó lleno de candor: doctor, por la mañana en mi casa abrí la libretica y lo que me había encontrado era una papa frita. A mí, este Gonzalo Arango me parece muy charro, hasta lo más de bacano, pero no es por eso que a mí me gusta Gonzalo Arango, no es por eso que le saco gusto a sus lecturas y hasta enseñanzas. Me gusta más el Gonzalo Arango que representa una posibilidad de expresión, de libre expresión del pensamiento libre de muchos jóvenes y otros no tan jóvenes.
En su momento, ante muchas tribunas y muchos auditorios, Gonzalo Arango metió el dedo en la llaga de la sociedad colombiana, manifestando su horror ante masacres idénticas a las de hoy, los crímenes, la indiferencia, la desidia, la indolencia. Pero la voz del pueblo no se escuchó. Solo oímos en el informe del procurador la voz desamparada de los oprimidos, el gemido de los torturados, el silencio de los muertos. Y por contraste al lejano clamor de la selva, oímos el silencio cómplice de los representantes del pueblo con sus verdugos. El sombrío salón elíptico se colmó entonces de un hedor que emanaba sin duda de un cuerpo en descomposición, la descomposición del cuerpo legislativo de la democracia colombiana, muerta pero insepulta. O me gusta ese Gonzalo Arango, que se dirige a un editor antioqueño, quien le solicitó escribir un prólogo para la publicación de las obras completas del Indio Uribe, importante personaje de la vida política de Colombia de las últimas 3 décadas del siglo XIX, nacido en Andes y que había sido casi un alter ego para el propio Gonzalo Arango en sus primeros años de vida como pretendido escritor, allá en Andes, en su adolescencia, en los años 40. Como respuesta a la solicitud, Gonzalo Arango le envió una carta a su amigo editor diciéndole, entre otras cosas, que el indio es solo de su época, nada de su pensamiento ni su estilo tienen vigencia en la nuestra. Yo no puedo revivir un cadáver literario y político para que corrompa con sus hedores los sueños y las ilusiones de la juventud. Eso iría contra mi estética y mis convicciones rebeldes. No es solo el indio como persona y escritor, es toda esa generación que él ideológicamente encarna, esas luchas de odios partidarios, de clericalismo de sacristía y anticlericalismo funesto, de rencores, venganza, despotismo, traiciones, prostituciones, el burdel, el púlpito, la tribuna, la infernal trinidad de una historia patria que produce asco y cuya herencia ha infestado, enfermado de muerte el alma colombiana durante un siglo. La cultura colombiana de la que el señor Indio Uribe es paladín es una cañería atascada de mil inmundicias y bastarderías y carroñas que yo no quiero ni puedo resucitar. Esa literatura del indio envenenaría el alma de la juventud, oscurecería su horizonte, sería predicar la peste. a mí me gusta también el Gonzalo Arango de su novela Después del hombre, la que quedó inédita durante 49 años, la que escribió encerrado en la finca Sinaí, justo en el sector de Belencito Corazón, borracho en ocasiones, en angustia, bajo el influjo y el efecto de la hoja santa a la que hace alusión en las alucinantes páginas de su ópera prima, mas no única, acompañado por Raskolnikov, su perro, y una calavera que siempre le sonreía con su macabra expresión. Me gusta ese Gonzalo Arango, que se confunden Después del hombre con Vidal Cruz en una sucesión de aulas universitarias, burdeles, bares, cementerios y callejuelas de Lovaina y Guayaquil, el de los fracasos estudiantiles y decepciones amorosas. Me gusta ese Gonzalo Cruz, Vidal Arango, ese joven metido en una bóveda del cementerio de un pueblito chiquito al que llegó con una cabeza dentro de una bolsa de papel que creía era la de su amada Lina y que había robado del cementerio de la ciudad. El joven confundido que soñó su propia versión del Génesis, la creación del universo y del hombre, tal vez el embrión del nadaísmo. El hombre no hizo parte de la creación, apenas fue un pretexto, un inventico siniestro. El nuevo ser tenía forma distinta, con un ovillo voluminoso que llamó el cerebro. Dios, que además es inventor y mezcla materias peligrosas a lo que le resulte, había ideado ese mecanismo. Le puso un engranaje inalterable para que diera testimonio de él. Le puso conciencia de Dios. El hombre, que era inocente, salió como un autómata de las manos del gran orfebre. Era irrisoria su figura, pero Dios, el muy hijueputa, recordó que este era su animal más adelantado y que no podía ser tan solo una máquina. Cuando iba camino al mundo, volvió a llamarlo. Pensó darle corazón como a las demás criaturas para que lo amara, pero recordó que había prometido no repartirse más y era palabra de Dios que había que respetar. Además estaba débil, vaciló y terminó por arrepentirse. Si le daba corazón, él moriría. Además, ese aparatico que llamó el hombre no era gran cosa, apenas llevaba un mensaje. Ese mensaje lo llevaba oculto en el ovillo, automáticamente, como una cuerda de reloj.
La vida de Gonzalo Arango hasta 1953 en Medellín podría resumirse en una novela escrita frente a una calavera en un sombrío cuartucho veredal, mal recibida, por lo tanto no editada. 3 cuentos y un artículo publicados en El Colombiano, un diploma de bachiller que nunca recibió, retirado de la Universidad de Antioquia, en la que nunca estuvo matriculado, con un crimen a cuestas. Decapitó a Raskolnikov, una novia muerta, Inés Amalia, muerta a los 22 años en circunstancias parecidas a las que llevaron a la tumba a María, la de Efraín. Varios fracasos amorosos. Eafit publicó Cartas a Julieta, libro en el que se lee a un Gonzalo Arango que ni pintado para telenovela mexicana, delirante, pero delirante de verdad, de amor por su monita, una señorita de Andes, Julieta González, que en realidad ni volar le paraba. Y su vida estaba pasando por una profunda crisis existencial. Su presente en ese momento estaba repleto de desconciertos y sueños de grandeza ahogados en copas de licor, putas, hoja santa y arrabal. Me gusta ese Gonzalo Arango que entre 1953 y 1955 escribió para la revista Universidad de Antioquia y fue parte de su equipo editorial. Además, escribía para El Colombiano y en 1955 proyectó a su excompañero de aula del Liceo Antioqueño, Fernando González, y a un joven escritor del Caribe colombiano que se convertiría en ganador del Premio Nobel de Literatura por allá en 1982, como los 2 más grandes representantes de ambas artes en la historia del país. Ambos personajes, a lo largo de la trayectoria periodística y de la vida afectiva de Gonzalo Arango, siguieron vigentes. El primero sería la última persona a la que Gonzalo Arango le escribiera una carta, días antes de su muerte, solicitándole le ilustrara un par de conferencias que acababa de escribir, El retorno a Cristo y El retorno al Libertador. A la postre, sus 2 últimos escritos. Y el segundo, años después del elogioso artículo en el periódico de Medellín, le daría boom contra pum pum. Es que de la nada, a partir de 1953, Gonzalo se ajuicia, como diría doña Nena, su mamá, se toma en serio su carrera y su destino de escritor, ser alguien en la vida como le pidió su padre, ser alguien, pero alguien bueno. Leyó todo lo permitido y lo prohibido, trabajó en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, fue jefe de redacción de la revista, escribió sobre arte y artistas, todo esto en la universidad, de la que, imagino, siempre quiso formar parte, graduarse de abogado, ser hijo preclaro y distinguido. También, y hasta 1958, cuando funda el nadaísmo del que es padre único, fue presidente de la Asociación de Artistas y Escritores de Colombia, seccional Medellín, lo que avivó celos y envidias por parte de otros artistas que se sentían más merecedores de esta dignidad. También trabajó en la gobernación de Antioquia en tiempos de Rojas Pinilla. Cuentan, no sé qué tan cierto es, que fue precandidato a la gobernación de Antioquia y suplente en la Asamblea Nacional Constituyente. En 1957 cae Rojas Pinilla y con él todos los que hacían parte de su gobierno, obviamente Gonzalo Arango también, pero no se oculta cobardemente en un retrete para damas, como nos ha contado un nadaísta, también hay otra versión. Luego, Gonzalo Arango se va para Cali, trabaja, escribe, enferma su cuerpo con amores comprados, se enamora de amores imposibles, por ejemplo de la cantante Lenita Vargas, le escribe Alberto Aguirre, lo que se lucha no se conquista. Y esta es una nueva verdad que he descubierto. Para la mediocridad, todas las victorias son fáciles, pero yo no me resigno. Yo soy ambicioso y me gusta cobrar caros mis sacrificios. En Cali conoce a su monja, su más grande amor, y en Cali escribe su manifiesto nadaísta, solo con su soledad. De ahí en adelante, algo sabemos y algo hemos leído, y algo nos gusta de Gonzalo Arango. Se volvió famoso. Habló en muchas ciudades de Colombia ante públicos que quedaban absortos con sus razonamientos y planteamientos. Se presentó en lugares sagrados de la cultura, auditorios, teatros, parques, festivales y hasta buques. Habló y fue oído por académicos, intelectuales, hombres y mujeres de arte y cultura de Colombia y del exterior. Dijo y se contradijo. Fue ateo, gracias a Dios. Fue amado y amó. Y se consumió en los devoradores placeres de dolor y dolores de la carne y del arte.
recibió crítica y alabanza. Vivió al maestro Fernando González y fue maestro para muchos. Tuvo sucursales y representantes de su movimiento en las principales ciudades. Escribió para los principales periódicos y revistas: El Tiempo, El Espectador, Contrapunto, El Colombiano, El Correo, Cromos. Habló de todo y con todos y de todos. Y como dijo el maestro Juan José Hoyos, en los años 60 no hubo nadie que escribiera como él en la prensa colombiana, con esa calidad, con esa sensibilidad, con esa ironía, con esa fuerza. Lo echaron del nadaísmo, quemaron su imagen, también escribió canciones y grabó poemas, y en la psicodélica década de los 60 publicó libros, Sexo y Saxofón, prosas para leer en la silla eléctrica, Los ratones van al infierno y la consagración de la nada, HK 111 y Nada bajo el cielo raso, 13 poetas nadaístas, El oso y el colibrí y sus manifiestos. Y del Gonzalo Arango periodista se recogen páginas magistrales, premonitorias, siempre vigentes, en las recopilaciones de la obra periodística que ha realizado la Universidad de Antioquia, y hablando de actualidad, 2017, en la obra de nuestro nadaísta andino, pero escrito hace más de 50 años con el furor del nadaísmo. Un secreto se me reveló en la tragedia del Chocó. Fue que solo sacamos a relucir nuestros corazoncitos piadosos y nuestra chequera de sentimientos humanitarios ante el espectro del terror. En el fondo, gozamos con la desgracia de los otros. Somos unos impuros masoquistas. Sin decirlo, agradecemos a la muerte la oportunidad que nos brinda de sentirnos humanos, para arrepentirnos de nuestra osadía inhumana. Hacemos de la tragedia un carnaval, de la orfandad un programa de televisión. En los años 60, nuestro nadaísta se dedica a los medios masivos de comunicaciones, participa en programas radiales y televisivos, pero más activamente participa como compositor musical, ya que esta actividad estaba formando parte integral de los espacios que los jóvenes hicieron suyos. Eliana, Harold, Pablo Gallinazo y otros artistas hicieron canciones que Gonzalo Arango les compuso. Si muero, te invito al sol, amor mío. Y no olvides llevar mi cuerpo. Juntos viviremos felices y seremos carne de luz en la memoria de Dios. Y si no hay Dios, lo mismo da. Gira sol, gira nada, gira flor desolada, gira sol, gira nada, gira flor desolada. Tú en la soledad de los recuerdos, yo en la soledad de tu vida. Gira sol, gira nada, gira flor desolada, gira sol, gira nada, gira flor desolada. Recordaremos el sol que tanto nos gustaba. Allá en Andes, ¿recuerdas? Fuera en la luna, lo olvidé, lo olvidé. Gira sol, gira nada, gira flor desolada, gira sol,
gira nada, gira flor desolada. En la época del nadaísmo, Gonzalo Arango no fue ajeno a las seducciones del poder. Fue amigo de presidentes y de hijos de presidentes, de gobernadores, de curas y de obispos, de alcaldes, de ministros y consejeros. Pronunció discursos en reinados y apoyó candidaturas. Se codeó con los principales actores económicos, políticos, culturales y artísticos del país y de algunos países de Latinoamérica. Y por ser amigo de un presidente, por llamarlo poeta de la acción, por lo que muchos llamaron su tradición al nadaísmo, el poeta de la destartalada silla de ruedas del que hablábamos antes, le envió una carta, en uno de cuyos apartes se lee: Usted no es un traidor, porque la traición tiene que tener traicionados, y los nadaístas no han sido verdaderamente traicionados. Los nadaístas han sido flagelados con un cuero demasiado blando, su látigo de harina. Usted celebró los 10 años del nadaísmo, no acostado en el mar, sino parado en la cubierta de un barco en el mar. Yo ofrecí al nadaísmo mi estómago estallado. Toda esa vida vivida en prisiones, sanatorios, parques, droga bendita y hierba maldita, todos esos incendios que me fabriqué han estallado ahora, abriendo un enorme boquete en el bolso interior, en el estómago. Y la clínica se llenó de cigarrillos ya fumados, de noches acostado en aceras. Mi vómito sagrado hacía extrañas figuras en las paredes y los médicos corrían temerosos de verse obligados a salvarle la vida a un nadaísta. Su bautismo estuvo en el barco Gloria. Váyase, no intente girar su cuerpo para regresar y no venga a decirle a los nadaístas que su viaje fue en el navío ebrio. Ya en los albores de los años 70, por fin llega la hora de que su soñada publicación, su publicación nadaísta, su revista, vea la luz del sol. Aparecen 8 números de Nadaísmo 70, en la que Jaime Jaramillo Escobar era el gerente y Gonzalo Arango era el que se rebuscaba la plata para hacerla posible, para lo que no escatimó amistad conocida. Le pidió a todos, vendió suscripciones y comercializó publicidad en las páginas de Nadaísmo 70. Gracias a ello la sacaron adelante. Bueno, al menos durante 8 números. Empezando la década, dejó un amor con el que vivió lo que podría llamarse su única familia, aparte de la consanguínea, una compañera poetisa para más señas, una hija y un hijo, Michael Smith, ese paisa con nombre gringo que hoy divulga valiosos textos y secretos de su bien conservado baúl, ilustrativos de momentos definitivos en la obra de Gonzalo Arango. Y abandonó este amor porque se enamoró de otro amor, de un loco amor, en San Andrés, donde había sido invitado a un concurso de canción social, más bien canción protesta. Declara públicamente que el nadaísmo había llegado a su fin como movimiento y se dedica a Providencia y a Fuego en el Altar, libros en el que leemos a un Gonzalo Arango posnadaísta. En 1974 le da permiso a J. Mario para que publique en Obra Negra un compilado de sexo y saxofón y prosas para leer en la silla eléctrica y algunos otros poemas inéditos. Naciendo en los 70, se hace consciente de su lugar en el pensamiento de muchos, incursiona en la televisión, viaja buscando la espiritualidad en la selva y en viajes alucinantes, pero poco antes de morir le escribe una carta a uno de sus hermanos, el doctor Jaime Arango Arias, diagnosticado con una enfermedad terminal, con unos meses de vida. En la carta, Gonzalo Arango le dice a su hermano: Tu médico puede tener buena fe, pero no comprende, no es su culpa. Él no debería decirte que tu enfermedad es incurable, sino que él y su medicina no saben cómo curarte. Los médicos no son infalibles y también son mortales, y su ciencia es ignorante en muchas cosas.
De modo que lo que dicen o predicen no es la última palabra. Escucha, hermano, si me crees lo que te lo digo con el más infinito amor. Lo primero que debes hacer es abrir humildemente tu mente y tu corazón a la posibilidad de que puedes curarte, que hay un remedio, que Dios te mandará cuando lo busques con fe ardiente y profunda. Ese remedio no solo es físico, es ante todo la panacea de la fe en ti mismo, en Dios. Y muere Gonzalo Arango, el de Andes, en 1976, lejos de Andes, de Londres y de los nadaístas, y subió al infierno y bajó a los cielos de las glorias literarias de Colombia, a donde no quería llegar. Finalmente, a mí me gusta ese Gonzalo Arango, el de Andes, mutante hasta contradictorio, el que en diciembre de 1947 llegó de un pueblito como Andes a una ciudad como Medellín, y pocos años después dejó todo patas arriba. Cuestionó a la sociedad, al Estado y a la religión, no dejó una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Un muchacho de pueblo pacato, godo y camandulero, pueblo chiquito, o sea, infierno grande. Un muchachito, ese muchachito que a la postre sería genial, loco y peligroso. Este muchachito de familia conservadora dejó una huella imborrable en la historia de este pueblo, su pueblo y mi pueblo, de la ciudad, del país y de las letras, usando la palabra como única arma en su resonante y escandalosa revolución. Palabras que hoy nos llegan en los casi 30 libros de Gonzalo Arango, que entre ediciones y reediciones hoy difícilmente se consiguen. También en uno que otro artículo periodístico y en las páginas de internet gonzaloarango.com y elprofetagonzaloarango.com, que regentadas por Gustavo Restrepo desde otra parte y Michael Smith desde Estados Unidos, son un valiosísimo aporte para aquellos que andan tras las huellas de Gonzalo Arango, el de Andes. Y en Andes, aquí, hay una casa donde se reúnen materiales muy importantes que recogen la obra de este ilustre personaje, mi casa, a la orden por allá. Desintegré una tarde pa' verte sonreír. Disimulé como antes bajo vago suspiro, encerrando en mi boca tanta fascinación, entreteniendo con mis manos el caparazón. Besos de agua contoneando mi cintura. Tu boca es agua aclamando mi frescura. Eco en mi beso suspendiéndose. Besote los ojos, besote las manos, y como de tu aliento suspiro sintiendo tu beso. Besote las manos, besos de agua contoneando mi cintura. Tu boca es agua aclamando
eco en mi beso, suspendiéndose. Besos de agua contorneando mi cintura. Tu boca es agua aclamando mi frescura. Eco en mi beso suspendido.